Buenas tardes, soy la doctora Nali, cursando el fellowship del semestre anterior. En esta ocasión les voy a hablar siempre enfocándonos en lo que son las complicaciones durante la cirugía de catarata, sobre lo que son las maniobras de hidroseparación. Bueno, hablando sobre la hidrodisección y la hidrodelineación, pues esas son técnicas para liberar el cristalino de la cápsula mediante lo que es la inyección de BSS. Con la hidrodisección, pues la corteza se separa de la bolsa capsular y con la hidrodelineación el núcleo se separa del epinúcleo. Cuando tenemos zónulas laxas y una debilidad en la cápsula, la hidroseparación puede causar rotura de la cápsula posterior o falta de liberación del cristalino y sus adherencias con la bolsa capsular. Importante mencionar que pues el cristalino tiene un grosor promedio de 10 milímetros y un diámetro de aproximadamente 4.5 milímetros. La bolsa capsular tiene un grosor de aproximadamente 20 micras en su ecuador y se va engrosando cerca de lo que es la inserción zonular, con un grosor de aproximadamente 14 micras en la parte anterior y 3 micras en su polo posterior. Entonces, el desarrollo del cristalino lleva a la formación de nuevas fibras que tienden a comprimir y deshidratar las fibras más antiguas, y esto conduce a un aumento en la densidad y el tamaño del cristalino, con un incremento en lo que es la presión capsular. En cuanto a las maniobras de hidrodisección, pues con esta se utiliza una cánula de calibre 27 con una punta plana, creando lo que es un flujo laminar. La cánula puede ser recta o curva y puede alcanzar lo que es el borde de la cápsula anterior de manera fácil, y también el ecuador de lo que es la bolsa. El flujo debe dirigirse justo debajo de la cápsula anterior. Con la infusión de lo que es el BSS en la bolsa, pues se eleva lo que es hay que elevar lo que es la cánula hacia la superficie posterior de la cápsula anterior para crear un mejor flujo justo dentro de la bolsa capsular. Esto debe ser pues lo suficientemente fuerte para separar las adherencias entre las fibras corticales y la bolsa. En este caso, hablando sobre lo que es la hidrodisección y la separación cortical. Como vemos en la imagen que pues, tenemos aquí, pues más que todo es un esquema denotando cómo se hace lo que es la maniobra de hidrodisección. Entonces, como podemos ver, pues la cánula debe ejercer esta leve presión ascendente sobre la superficie posterior de la cápsula anterior, que está paralela a ella, y crea pues un flujo justo dentro de la bolsa capsular. Y al mismo tiempo, pues como mencioné, ¿verdad? El médico debe hacer una ligera presión sobre el labio posterior de la incisión corneal para facilitar la salida del fluido, evitando pues que aumente la presión sobre lo que es la cápsula. El BSS pues fluye a lo largo de la bolsa, alcanzando el ecuador capsular distal a la cánula, y luego la cápsula posterior, el ecuador capsular distal, y por último lo que es la cápsula anterior proximal. Si se realiza correctamente esto, pues podemos observar lo que es el avance del flujo del fluido que rodea progresivamente el cristalino. Lo podemos ver por atrás. Si la hidrodisección se realiza con la cánula dentro de la corteza, se mantiene un plano de clivaje dentro de lo que es la corteza, parcialmente adherido a la bolsa capsular. Entonces, se va a requerir más irrigación y aspiración, pero pues siempre va a haber riesgos asociados a rotura capsular. En cuanto a la hidrodelineación, pues esta lo que hace es que separa el núcleo del epinúcleo, como mencioné al inicio. Esta utiliza la infusión de un flujo laminar de BSS. La separación se logra pues inyectando BSS en la zona paracentral del núcleo, como vemos en la imagen, ¿verdad? Pues vemos cómo se están inyectando lo que es el BSS en esta área del núcleo para separar el núcleo del epinúcleo mediante este flujo laminar. Y esto pues se debe realizar después de la hidrodisección, ya que pues moviliza el núcleo central, y en los casos en que se realiza solamente la hidrodelineación, va a persistir pues siempre una adhesión entre lo que es la bolsa capsular y el epinúcleo corteza de lo que es el glicerino, y va a dificultar la remoción de la corteza con la irrigación aspiración. Muy raro, pues solo debe realizarse lo que es la hidrodelineación,
más que todo pues lo que son cataratas polares posteriores, ya que pues la corteza protege la cápsula posterior durante lo que es la FACO. En cuanto a las complicaciones asociadas con la hidroseparación, pues estas ocurren por inyección excesiva del fluido, puede ser por un uso inapropiado de la hidrodisección o por problemas asociados con la cápsula o las zónulas. Entonces, dentro de las maniobras de hidroseparación, pues se debe realizar con cuidado esa, ¿verdad? Y con cantidades iguales de fluido, tanto la que entra como sale del ojo. El volumen de BSS inyectado debe ser igual al volumen que sale de la cámara anterior a través de la incisión corneal principal. Y antes de la hidrodisección, pues se debe aspirar una porción de viscoelástico oftálmico, en este caso cohesivo, de la cámara anterior para facilitar el flujo interno de BSS y evitar el bloqueo de la salida del fluido. Las maniobras de hidrodisección pues deben incluir una leve presión sobre la herida posterior, lo que va a abrir la incisión y permitir que parte del viscoelástico y el fluido se escapen de la cámara anterior. Durante la hidrodisección, pues el médico lo que hace es que puede percibir un aumento de la profundidad de la cámara anterior, esto a medida que el flujo pasa alrededor del cristalino, y pues también una posterior reducción de la profundidad, y esto es cuando el flujo alcanza la cámara anterior y se sale del ojo. A veces el núcleo o el núcleo combinado con la corteza se desplaza hacia adelante y pues esto indica lo que es una movilización completa. El núcleo debe reposicionarse. Cuando esto pasa, pues hay que reposicionarlo dentro de la bolsa para facilitar la facomultiplicación en lo que es la cámara posterior. Como vemos en la imagen que es aquí, pues vemos cómo se ha prolapsado el núcleo. Esto pues al momento de realizar la hidrodisección. Entonces el núcleo se desplaza anteriormente y esto indica pues que hay una movilización completa. Y en este caso pues el tamaño del núcleo debe reducirse dentro de la bolsa. Se va empujando hacia lo que es la bolsa para facilitar los pasos siguientes de la FACO. En cuanto a la inyección excesiva de fluido, pues un aumento rápido del volumen de la bolsa, esto debido a una inyección demasiado rápida o en exceso, puede resultar en una rotura capsular, comprometiendo la FACO posterior. La rotura de la cápsula posterior puede ocurrir por presión excesiva del fluido sobre lo que es la cápsula posterior. Aquí no hay una buena salida para la cantidad y fuerza del fluido, es decir, que la situación suele agravarse por una capsulorexia anterior que es pequeña, y esto puede resultar en un aumento localizado de la presión sobre la cápsula posterior. Como vemos en la imagen que pues aquí en esta diapositiva, muestra lo que es una rotura de cápsula posterior causada por esta presión excesiva del fluido. Y la rotura de la cápsula posterior ocurre pues por esta presión excesiva sobre lo que es la cápsula. El fluido pues no tiene una salida adecuada, lo que genera un aumento de la presión localizado sobre la cápsula posterior y pues esa se puede romper. Y pues esta puede ser que no se sea notado durante la hidrodisección. Entonces el médico se da cuenta de la situación cuando se introduce la punta de FACO con la infusión en el ojo. Entonces aquí es cuando se observa la dislocación posterior del núcleo bajo la presión del fluido de infusión. Entonces, las complicaciones derivadas de maniobras incorrectas de hidrodisección, en el caso de la hidrodisección en pupilas pequeñas y con mala visibilidad del borde de la rexis anterior, pues puede realizarse incorrectamente en un plano diferente al deseado. Si la cánula se posiciona entre el iris y la cápsula anterior, se va a generar un flujo que va a alcanzar el vitrio a través de las zónulas. Y esto por ende va a provocar un aumento en la presión en el vitrio con desplazamiento anterior de la bolsa y una posible dehiscencia de las zónulas. Aquí en la imagen pues vemos cómo va la dirección incorrecta del fluido, como se ven las flechas. Si la cánula de hidrodisección se coloca entre el iris y la cápsula anterior, se va a generar un flujo que va a alcanzar el vitrio a través de las zónulas, aumentando lo que es la presión hidrostática dentro de la cámara vitrea, con desplazamiento anterior de la bolsa y una posible dehiscencia de las zónulas.
En casos más graves, pues el médico puede observar la luxación del cristalino completo hacia lo que es la cámara anterior e incluso pues hacia el vidrio. Y esto debido a lo que es la rotura de las cónulas, que ha sido provocada por el flujo que entró de BSS dirigido a través de las cónulas y la presión posterior positiva causada por el paso de BSS al vitrio. También el médico debe proceder con una infusión rápida de mannitol al 20% vía intravenosa para pues deshidratar el vitrio. Si el daño celular es mínimo y no hay vitrio en la cámara anterior, pues se debe inyectar viscoelástico de alto peso molecular en la cámara anterior y fluido de difusión para mantener una profundidad adecuada de la cámara anterior que permita completar la cirugía con éxito. Luego, con un prolapso del cristalino y vitrio hacia lo que es la cámara anterior, el médico pues debe realizar una vitrectomía total. También se ha descrito pues el manejo de cataratas blandas. Una vez removido el núcleo central, se inyecta viscoelástico entre la corteza y el epinúcleo para esto pues para elevarlo, y luego el epinúcleo y la corteza se eliminan usando una baja aspiración. Incluso podemos utilizar lo que es la punta de IA y no pues la punta de Faco. En cuanto a la hidrodisección inadecuada, pues hay complicaciones a partir de esta, ¿verdad? Cuando la separación no es la que queremos, cuando esta no se separa de las adherencias corticales de la bolsa capsular. En este caso, pues la rotación sucesiva del núcleo durante la facomulsificación no será fácil. Entonces la rotación forzada del núcleo va a inducir a un exceso de estrés sobre lo que son las células. Como vemos en la imagen que tengo aquí, pues aquí no se hizo una hidrodisección completa. Entonces eso provoca pues una mala separación de las adherencias corticales y entonces se resulta difícil luego al médico para rotar el núcleo durante la faco sucesiva, y esto lleva pues a un estrés excesivo sobre las células que es inducido por maniobras rotacionales adicionales. Si persisten estas adherencias posteriores, pues debe interrumpirse la faco y el médico debe inyectar una pequeña cantidad de viscoelástico y realizar cautelosamente lo que es una hidrodisección 360 grados. Y alternativamente se puede realizar la fractura del núcleo sin rotación, permitiendo que el fluido pues fluya por debajo del núcleo sin comprometer las células. En cuanto a las complicaciones asociadas con anomalías de la bolsa capsular, en el caso de que la rexis anterior sea demasiado pequeña, entonces si esta es menor de 5 milímetros con un núcleo grande y denso, puede bloquear la salida del fluido de hidrodisección desde debajo de la cápsula anterior. Entonces habrá segregación posterior del fluido entre lo que es la corteza posterior y la cápsula posterior. Este bloqueo también puede ocurrir en el prolapso, con el prolapso de un núcleo blando hacia la parte anterior, tras una inyección excesiva y rápida del fluido dentro de la bolsa capsular, independientemente del diámetro de la rexis. Y antes de realizar pues maniobras adicionales, el médico debe reposicionar el núcleo dentro de la bolsa para permitir que este fluido fluya hacia lo que es la cámara anterior y descomprima lo que es la bolsa capsular. Y por último, pues la rotura de la cápsula posterior con una cápsula anterior intacta. Se menciona que es rara, con una incidencia de 0.04%, pero sí puede llevar a una dislocación completa del cristalino hacia lo que es el vitrio. Con un desgarro o fuga de la capsuloresis anterior, la hidrodisección va a generar fuerzas centrífugas que tienden a abrir aún más la cápsula anterior hasta el ecuador. Como vemos en la imagen, aquí podemos observar lo que es la fuga durante la hidrodisección, y esta genera fuerzas centrífugas que ante un desgarro o un escape de la rexis tiende a extender el desgarro hasta alcanzar el ecuador de la bolsa, y ahí es donde se rompe, ¿verdad? La mayoría de los desgarros de la rexis anterior, en el caso de que el médico lo haga cuidadosamente, pueden ser detenidos por las células antes de alcanzar el ecuador. Sin embargo, si la fuga de la rexis alcanza lo que es el ecuador de la bolsa, se va a abrir la cápsula posterior y pues va a requerir un procedimiento complejo, ¿verdad? Posteriormente.
Y con el escape anterior, pues el médico debe continuar con la hidrodisección con mucha precaución, trabajando con una presión de infusión baja y usando técnicas de FACO que no aumenten el estrés sobre la bolsa ni tampoco sobre lo que son las ónulas. En cuanto a la pseudofoliación, pues la incidencia de esta varía del 0.2% al 20%, aunque pues en nuestro medio, ¿verdad? Sí es bien frecuente encontrarlo. Es unilateral en un 50% y se asocia con glaucoma en un 20% de los pacientes. Durante la cirugía de catarata, pues las complicaciones están principalmente relacionadas con lo que es una lisis onular en un 13%. También con la subluxación del cristalino en un 10% y rotura de la cápsula en un 2%. En cuanto a la hidrodisección, extremadamente importante en casos de pseudofoliación, ya que pues esta cuando es adecuada va a permitir una buena rotación del núcleo dentro de la bolsa, evitando mayor estrés sobre las ónulas que pues ya están comprometidas durante la FACO. Y el médico pues debe realizar múltiples hidrodisecciones pequeñas en los 4 cuadrantes, pero pues evitando que hayan cambios bruscos en la profundidad de la cámara anterior que puedan aumentar el estrés sobre las ónulas. Pues no se recomienda la hidrodelinación del núcleo, ya que permanece una mayor cantidad de corteza y se va a requerir pues más aspiración. En casos de pseudopoblación en ónulas laxas, pues se debe insertar un anillo de tensión capsular o un CTR inmediatamente después de completar la rexis. Este CTR va a estabilizar el ecuador de la bolsa durante la aspiración cortical con el estrés distribuido 360 grados desde todas las ónulas. Y este anillo pues puede complicar de igual manera la remoción cortical debido a su obstrucción cortical, ¿verdad? Que pues es inevitable. Y alternativamente el anillo puede insertarse después de la remoción cortical para resistir la contracción de la bolsa postoperatoria, ya sea por metaplasia y por fibrosis. En cuanto a la catarata polar posterior, pues esta es una oposiedad blanca y circular que ocupa la región cortical y posterior y subcapsular del cristalino. La incidencia de ruptura de cápsula posterior va a variar entre un 26 a un 36%. Adyacente a esta catarata polar posterior, la cápsula posterior es delgada y frágil, con una pues marcada adherencia al tejido conectivo capsular. Y se ha propuesto que en la zona de la catarata polar posterior, pues la cápsula posterior podría estar ausente. Entonces la hidrodisección de separación cortical está contraindicada en estos casos. Entonces cuando el flujo de hidrodisección alcanza el punto donde la catarata polar posterior está adherida a la cápsula posterior, también la rotura, cuando la rotura hidráulica de la cápsula posterior tiende a extenderse hacia el ecuador y también con la luxación del cristalino completo. Y en su lugar pues se debe realizar una hidrodelinación que sea suave en los 4 cuadrantes, siempre que estar pendiente de mantener la onda de fluido dentro de lo que es el margen proximal de la catarata polar posterior. Como vemos en la imagen, esta es una catarata polar posterior. En el caso de esto, pues si se realiza hidrodisección, pues debe ser mínima, como mencioné anteriormente, asegurando que la onda no se extienda más allá del margen de la capsuloresis circular continua y debe realizarse secuencialmente en los 4 cuadrantes. Aquí se prefiere la hidrodelineación del núcleo para preservar la corteza y proteger la cápsula posterior durante la vacoemulsificación. Y por último, pues la hidrodelineación del núcleo para preservar la corteza, proteger la cápsula posterior durante la FACO y una vez que es liberado el núcleo se va a proceder con la aspiración del núcleo y la corteza utilizando lo que es la irrigación de aspiración. Se debe intentar dejar una zona central de corteza como protección hasta lo que son las etapas finales. Y esta catarata polar posterior pues debe manejarse con niveles bajos de aspiración en dirección centrípeta. Todo hay que, lo que son los settings o eh, sí, los settings pues del
de la máquina, pues hay que bajarle, ¿verdad? Y también incluyendo lo que es la bolsa de BSS. También se ha propuesto un enfoque más prudente que consiste en realizar una capsulotomía posterior secundaria a lo que es el Jack Laser.